Bueno, chiquillos, entonces, como les dije, ya lo que hoy iniciamos con la unidad 3, que esa sería la primera unidad que entra en el examen, ¿verdad? Recuerden que para este examen entra la unidad 3 y 4, ¿verdad? Esas son las que entran. Y lo que es la uno y la 2, pues di ya no, ¿verdad? Ok. En esta, lo que es con esta unidad, nos va a entrar mucho el vocabulario de todo lo que tenga que ver como con actividades, como cuando ustedes hacen fiestas, ¿ves? Viene el vocabulario, por ejemplo, que tienen que saber este vocabulario. ¿Verdad? Que por ejemplo, wedding es matrimonio, barbecue es como una parrillada, party fiesta, birthday party, fiesta de cumpleaños, anniversary party, fiesta de aniversario, dinner party es como un almuerzo y family render ese es como que eh, igual, como un evento familiar, ¿verdad? Entonces tenemos como que saber ese vocabulario que está ahí. Pero aquí viene como en un pareillo, entonces a veces viene como así, como que usted diga, vea, dice evento donde las personas cocinan afuera en la parrilla, barbecue, ¿verdad? Entonces hay algunas que lo pueden ir más o menos sacando. Vea este, dice religious, ceremonia religiosa de matrimonio, ¿verdad? Entonces ves aquí dice aniversario, de fiesta aniversario. Muchas se sacan casi que como por lógica, ¿ves? Dice formal dinner, ¿ves? Dinner party. Entonces hay algunas que usted las ve, este dice family members gator, igual, viene aquí el vocabulario. Muchas traen como vocabulario parecido. Voy a tomarles una captura como para que lo tengan ahí. Que ese es como el vocabulario que van a ir viendo. Ok. Aquí hay como, bueno, este es otro vocabulario, ¿verdad? Que también lo pueden ir viendo, que es como español-inglés, lo que es varias cosillas de vocabulario de celebraciones, ¿verdad? Y de feriados. Aquí está hasta en español y en inglés. Este voy a hacérselos un poquito como pequeñito para ver si se los puedo montar todo como en una imagen. Creo que ahí. Aquí se ve pequeñito, pero obviamente ustedes lo van a hacer grande, ¿verdad? Entonces ahí ustedes donde, ay, Dios mío, donde lo hacen grande y ya se va a ver mejor. Ese es como un vocabulario, ¿verdad, chiquillos? O sea, no es como que les van a preguntar esas palabras en específico, pero, por ejemplo, si les entra un texto, va a ser relacionado como con esas actividades, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ese es como vocabulario. Mira que habían más. Bueno, ahí hay un montón. Voy a ver si este otro se los puedo hacer también chiquitito.
Hay unas que tal vez ya ustedes las conozcan, ¿verdad? Porque es vocabulario que tal vez ya ustedes han visto o se parece a palabras en español. Pero igual siempre es bueno como repasar los que ustedes no se sepan. También aquí vienen como las celebraciones por meses, o sea, como lo que se celebra en enero, en febrero y demás. Entonces, aquí a este ustedes sí le pueden como echar una ojeadilla. La mayoría son, obviamente son fiestas de Costa Rica, ¿verdad? Por ejemplo, en enero que dice que está el Año Nuevo, las fiestas de Palmares, la Copa del Café, las fiestas de Alajuelita, bueno, como unas que otras. Obviamente las que son nombres propios, dice, se quedan en español, ¿verdad? Porque son nombres propios. ¿Ves? Entonces aquí vienen todos como por mes, para que ahí más o menos como que los vayan viendo. Ok. Esta listita que está acá, esta que dice Official Costa Rican Holidays, esta sí necesito que se la aprendan, porque a veces les ponen como en un pareo las fechas y los días. Hay obviamente que la mayoría se dice igual español-inglés, ¿verdad? Por ejemplo, Juan Santamaría's Day, ya Day, mejor es igual, ¿verdad? El día Juan Santamaría. Pero por ejemplo, vea esta, Easter Week, que es entre marzo y abril, esa es Semana Santa. Puede ser que ustedes esa no se la sepan, o sea, ese nombre no se lo sepan, ¿verdad? O igual lo de las fechas. Saber, por ejemplo, que January 1st, ves que se escribe así con un 1 y una ST, es año nuevo y demás. Entonces, para que más o menos ahí como que lo vaya viendo. Ok. El primer tema que nosotros vamos a ver en lo que es gramática se llama verb to be in past, o sea, es el verbo to be, pero en pasado. Nosotros ya vimos lo que era el verbo to be en presente, lo del is y lo del are y lo del am, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver, pero en pasado. Como siempre, chiquillos, digamos, yo tengo vocabulario aquí eh, y les paso este resumen, ¿verdad? Pero si ustedes prefieren usar el del libro, estudien el del libro, ¿verdad? Para que más o menos lo vean. Ok. Entonces vamos a empezar. El verbo to be, ves, aquí está, es que en el libro viene solo como, ves, como esta imagen y ya, de un solo ya termina. Entonces, yo se los traje como por partes. Igual la imagencita se la voy a hacer llegar porque la imagen es muy buena, digamos, pero si ya usted como que entiende el tema, ¿verdad? Así como que solo con eso no lo van a lograr entender. Entonces, por eso se los puse. El verbo to be en pasado es como cuando ustedes dicen yo fui o yo estuve, ¿verdad? Fui o estuve. Entonces, vamos a utilizar lo que es los verbos to be, was y were. Algunos pronombres trabajan con was y otros con were. Aquí vienen más o menos como los que trabajan con was y con were. Recuérdense que el verbo to be es decir soy o estoy, ¿verdad? O ella es o ella está. Entonces, en pasado sería lo mismo, nada más que diciendo ya no soy, sino fui, ¿verdad? Fui o estuve. Entonces, por ejemplo, aquí, I was quiere decir yo fui o
estuve, ¿verdad? Eso significa was. Fui o estuve. Ok, si estamos hablando de she, ¿verdad? De ella, que también trabaja, bueno, antes de que se me olvide, was, perdón, I trabaja con was y con were, con los dos. Trabaja I, o sea, I trabaja con cualquiera de los dos verbos to be. She solo trabaja con was. Y she was significa ella fue o estuvo. Igual he, ¿verdad? He también trabaja solo con was y significa lo mismo. Fue o estuvo. It también. It, recuérdese que es animal o cosa. Entonces es como decir, el perro fue o el perro estuvo. Entonces, estos tres que están acá van a trabajar con was, nada más. O sea, no podemos decir he, were, ¿verdad? Porque él trabaja solo con was. El único que trabaja con los dos es I. You were. Recuérdense, voy a poner otro you aquí. Recuérdense ustedes que hay que el you es para singular o plural, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando es singular, por ejemplo, usted, ¿verdad? Vamos a decir, usted fue o estuvo. Nada más. Pero igual, sea singular o plural, trabajan con were. Usted fue o usted estuvo, ¿verdad? Usted fue o usted estuvo. Si quiere decir ellos o ellas, entonces fueron. Por ejemplo, sería ellos fueron o estuvieron. Ellos fueron o estuvieron. Nosotros fuimos o estuvimos, ¿verdad? Nosotros fuimos o estuvimos. Y si ya hablamos de you, pero plural, es ustedes fueron o estuvieron. Ustedes fueron o estuvieron, ¿verdad? Igual en plural. Entonces, ese es el verbo to be. Tenemos que aprendernos cuáles trabajan con was y cuáles trabajan con were. Siempre. Entonces, esa es como la definición de lo que es el verbo to be. Después de eso, dice que las oraciones, vamos a ir viendo lo que son oraciones positivas, negativas y preguntas, igual que siempre. Entonces dice, si nosotros decimos así, una oración positiva se va a componer por un pronombre, ¿verdad? O pues podemos utilizar también un nombre, como un nombre de persona. El verbo to be, que va a depender del pronombre o de la persona que escojamos, y un complemento. Por ejemplo, aquí dice, she was in my house yesterday. Ella, recuerden que el was significa fue o estuvo. Entonces, ella fue o estuvo en mi casa ayer. Sería ella estuvo, ¿verdad? Suena mejor. Ella estuvo en mi casa ayer. I was in Texas. Yo fui a Texas o yo estuve en Texas. También puedo decir así. Carlos and David. Aquí con cuál irían ellos, chiquillos, con was o con were. ¿Con was? ¿Por qué con was? Con where. Con were porque son dos, o sea, Ah, es they. exacto. Aquí iría solo were, porque es de ellos, es plural, ¿verdad? Recuerden que cuando es, o sea, como si solo dijera David o solo Carlos, ahí sí iría con was, porque es decir él. Pero Profe, cuando es plural, siempre tiene que ir con were. Entonces, Carlos, profe, ¿sí? y el I en cualquier momento se pone was o where.
Pues, Sí. ¿es igual o tiene alguna diferencia cuando uno lo va a poner? No, no, ese cuando usted quiera. Si usted quiere Ok, poner was o were, el que usted quiera. Sí, cuando quiera. Ujú, ujú. Entonces, Carlos and David, por ejemplo, were sick, ¿verdad? Dice were sick, que es sick, enfermo. Entonces, Carlos y David estuvieron enfermos, ¿verdad? Ok, ahí, ¿verdad? Entonces, cuando es negativo es completamente igual. La única diferencia es que vamos a agregar un not a la parte del verbo to be. O sea, ya no vamos a decir I was, sino I was not, ¿verdad? O wasn't. Entonces, una oración negativa se va a componer por un pronombre, verbo to be, la palabra not y el complemento. Recuerden que si ustedes quieren pueden decir were not o weren't, que los dos significan exactamente igual, ¿verdad? Entonces, we were not in the party. Nosotros no estuvimos en la fiesta. Ok, la número 2 dice they weren't in the house. Ellos no estuvieron en la casa, ¿verdad? Exactamente igual. Ok, si yo digo I were not, I were not in, recuérdense que los lugares se dicen igual. I were not in Alajuela. Yo no estuve en Alajuela. Entonces podemos decir, veámoslo así. Was not o wasn't o were not o weren't. ¿Verdad? De las dos maneras lo podemos decir. Ya sea was not o wasn't o were not o weren't. Ok. Después de eso tenemos lo que es los yes no questions. Las preguntas de sí o no. Una pregunta es casi igual que una oración. Vean aquí en la oración. La fórmula nos dice, primero escribimos el pronombre y después el verbo to be, ¿verdad? En cambio, en la pregunta, primero está el verbo to be y después el pronombre. Esa es la diferencia, o sea que va entre uno y el otro. Y ellos regálenme un segundo, por favor. Listo. Ahora sí. Ok, entonces, dice, cuando es pregunta, el verbo to be va a ir de primero. O sea, primero nosotros vamos a escribir el was o el were y después vamos a utilizar el pronombre y el complemento, ¿verdad? Entonces dice así, vean la fórmula, verbo to be, pronombre y complemento. Dice, was she in the school? ¿Ves? Primero va el verbo to be y después la persona. En cambio, cuando nosotros hacemos una oración, primero iba la persona y después el verbo to be, para que no se les olvide como eso. Esa es la diferencia entre la pregunta y la oración. Entonces, si yo les digo a ustedes, was she in the school? Estuvo, no sé, se me ocurre. Estuvo Rosa en la escuela, ¿verdad? Estoy contando porque aquí puedo decirlo más bien she o Rosa, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería, yes, she was.
si fuera respuesta corta y positiva, o no, she wasn't, o was not, ¿verdad? Cuando es corta. Pero si es larga, digamos, si es una respuesta larga, ay Dios, ustedes me van a decir a mí, se me corrió aquí un toquecito. Si quiero como que me salga la pregunta junto con, entonces voy a pasar todo esto por abajo, junto con las respuestas. Entonces, por ejemplo aquí dice, was she in the school? Cuando respondemos de una manera larga sería yes, ¿verdad? ¿Quién? She, porque es la misma persona que me están hablando en la pregunta. Yes, she was in the school. O no, she was not in the school. Toda la información que está en la pregunta la vamos a hacer igual en la respuesta. Ok. Dice, were you in class? ¿Estaba usted en clase? Aquí es donde vamos a hacer un cambio, chiquillos. Siempre que venga el you en la pregunta, en la respuesta siempre tiene que venir un I. Siempre, siempre. ¿Verdad? Porque es como que yo le pregunte a usted directamente. Por ejemplo, que diga, Fabián, ¿usted fue a clases? Entonces él me va a decir, sí, yo fui a clases. O no, yo no fui a clases. ¿Ve? Digo usted y contestan con yo. Porque Fabián no me va a decir, sí, usted fue a clases, si le estoy preguntando por él. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. Como siempre les digo, recuérdense, cuando venga yo, ustedes escriben I. Entonces, were you in class? Yes, I was. Si yo fui, o no, I was not. No, yo no fui. Y cuando es respuesta larga sería yes, I was in my class. Sí, yo estaba en mis clases. O no, I was not in my class. O no, yo no estaba en mis clases. ¿Verdad? Cualquiera igual aquí, ¿verdad? Pueden poner where, I were, ¿verdad? Recuerden que el I trabaja con los dos. Yo le puse aquí was, pero si ustedes se recuerdan de where, pues escriben where. Ok. Después de esto, tenemos las palabras con WH. Estas eran, por aquello que no se recuerdan, where, dónde, what, cuándo, how many, cuántos, pero contables. Dice what, qué o cuál, why, por qué, which, cuál, how much, cuántos, no contables, ¿verdad? Esos, ahí se los puse por aquello de que ustedes todavía no se la sepan. Se supone que ya deberían de lo que es sabérselas, ¿verdad? Pero por aquello ahí están. Ok. Entonces dice, ¿qué vamos a necesitar para hacer una pregunta de WH? Entonces dice, para nosotros hacer una pregunta de WH, vamos a necesitar primero una palabrita de esas, ¿verdad? De la WH. Que cualquiera, depende de lo que vayan a preguntar. Después, el verbo to be, que va a depender del pronombre, ¿verdad? Y el complemento. Por ejemplo, when was she in your house? Entonces, ¿qué estoy preguntando aquí? Dice, ¿cuándo estuvo ella en su casa? ¿Verdad? Entonces, chiquillos, en este tipo de preguntas ustedes no pueden decir ni sí ni no, ¿verdad? Porque estoy diciendo cuándo estuvo ella en su casa. O sea, es que yo ya sé que ella estuvo, nada más que no sé cuándo. Entonces, ustedes me tienen que decir, por ejemplo, ella estuvo ayer o, o cuando estuviera, ¿verdad? El viernes o sea, decir un día. Dice, ¿por qué estuvo usted en la escuela? O sea, el por qué. Deme un motivo, no decirme sí, sino el por qué. ¿Verdad? When was she in your house? Vamos a decir,
She was in my house, por ejemplo, last Friday. El viernes pasado, ¿verdad? Ok. Dice, why were you in the school? Dice, I was in the school because I was in class. Yo estaba en la escuela porque estaba en clases, ¿verdad? Entonces, eso va a ser, como les dije, va a depender de la palabrita con WH que venga. Pero nunca podemos decir ni sí ni no en la respuesta. Ok. Dice, aquí en este resumencillo, chiquillos, que les voy a pasar ahorita, viene hasta una practiquilla. Bueno, como escribir esas oraciones en orden y ahí, ¿verdad? Pero igual están en el libro, para que más o menos ustedes la vayan viendo. ¿Ves? Esto es lo mismo que les acabo de explicar, ¿ves? Oraciones positivas, negativas y las preguntas, ¿ves? Que va el verbo to be primero. Entonces aquí está, pero como de la manera más chiquitita. Igual wasn't o was not, weren't o were not. Ahí se los puse. Ok, aquí les vuelve a entrar. Bueno, y de un solo nos brinca a otro tema, que son preguntas con yes, no questions. Vamos a ver, ya las voy a ver esas. Después de aquí tienen otra vez feriados y el pasado simple. Vamos a ver, el pasado simple. El pasado. Chiquillos, este examencillo sí está un poquillo más grande de gramática. Ocupo que estudien bastante para que no salgan tan mal. Es que les sale ahí como 3 tiempos gramaticales. Después de esto, ajá, el cero condicional. Sí nos entra como que bastantillo. Hoy vamos a ver la mitad de la unidad, ¿verdad? La mitad de la unidad 3. Porque son muchos tiempos verbales y no los voy a estar enredando. O sea, si se los doy todos en un día, se me van a enredar. Entonces, hoy vamos a ver el verbo to be en pasado, que es el que les acaba de dar. También vamos a ver unas preguntitas que se llaman yes, no questions y el pasado simple. Y la otra semana vemos lo que es el pasado continuo. Y empezamos lo que es la unidad 4. Ok, entonces vamos aquí. Dice, en la unidad 4, vamos aquí. Perdón, en la unidad 3. Bueno, primero que todo, chiquillos, ¿me entendieron lo que les acaba de decir del verbo to be en pasado? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, ok. Voy a pasarles de un solo este resumencito que está acá para que no se me olvide. Como les he dicho siempre, ¿verdad, chiquillos? Esos resúmenes yo los hago, pero si ustedes dicen que prefieren estudiar con el libro, es cosa de ustedes. Es que es porque a mí me gusta pasarles como cosillas de más. Aquí está. Ahí ya se los envié. Ok. Este mensaje que habíamos anclado, chiquillos, ya lo voy a quitar. No sé si fui yo quien fue el que lo ancló. Porque ya eso ya pasó. Entonces, para que les quede como clarito. Ok. Entonces, ahí, ¿verdad? Después de esto vienen las preguntas de el presente simple. Ok, aquí vamos a aplicar ya el tema que nosotros vimos
en séptimo, para los que estuvieron en séptimo, que era lo del do y el das, ¿verdad? Voy a hacer como un Word para que solo nos quede esa partecita y se las paso ahorita. Ok, nosotros vamos a ver las yes, no questions in present. O sea, son preguntas de sí o no, pero en presente. Igual este tema ya lo vimos, ¿verdad? Lo habíamos visto para séptimo. Pero bueno, no importa. Se lo vuelvo a dar. Estas son preguntas en las cuales nosotros vamos a ver o vamos a utilizar que en la respuesta digamos sí o no y vamos a utilizar los verbos, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros necesitamos primero que todo recordarnos los auxiliares que tenemos que utilizar, ¿verdad? Vamos a utilizar unos auxiliares. Entonces, la fórmula dice que es así. Ok. Dice, vamos a utilizar un positive auxiliary. Chiquillos, ¿algunos se recuerdan cuáles eran los auxiliares positivos? Nadie. Ok, auxiliar positivo más pronoun, o sea, el pronombre más el verbo más el complemento. Ok, entonces, los auxiliares positivos eran dos. Nosotros vimos dos. Uno era El el... do y el do es. Ajá, exacto. El do y el das. Exactamente. Entonces, esos son los dos auxiliares. Recuerden que unos van a trabajar con unos pronombres y otros trabajan con otros pronombres, ¿verdad? Ellos son, cada uno tiene para cada uno. Entonces dice así. Ok. Con do va a trabajar I. Son con los que más trabajan con do, que sería I, you, they y we, ¿verdad? Entonces, cuando usted va a utilizar uno de esos pronombres, solo puede utilizar tú. Y con das van a trabajar she, he o it, ¿verdad? Esos serían para esos otros tres. Entonces, dice que la fórmula o el proceso para crear una pregunta es un auxiliar, o sea, uno de estos dos, el pronombre, que va a depender del auxiliar que escojamos, ¿verdad? Si ponemos do, solo uno de estos, o das, solo uno de estos. El verbo, que el verbo va a ser en presente, ejemplo, nadar, jugar, comer, y el complemento. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí abajito. Si yo les digo a ustedes do, ok, entonces usted ya va a decir, bueno, si con do sería uno de esos pronombres. Por ejemplo, do you, ¿verdad? Un verbo que yo le diga, do you eat? Eat significa comer. Do you eat sushi? ¿Verdad? Ay, sushi. Le estoy preguntando que si usted come sushi, ¿verdad? Entonces, ¿ves este tipo de preguntas, chiquillos? Aquí yo puedo decir o que sí o que no. De eso es lo que se trata. De decir o que sí o que no en la pregunta. Entonces, si yo les digo a ustedes, ¿do you eat sushi? Entonces, por ejemplo, ustedes me van a decir a mí, si sí comen, ustedes dicen yes,
coma. Recuerden lo que les dije antes. Cuando hay alguien en espera. Ok. Recuerden lo que les dije antes, ¿verdad? Dice, si viene you en la pregunta, en la respuesta siempre tiene que venir I. Dice, do you eat sushi? Yes, I. Y entonces aquí ponemos, yes, I eat sushi. Ok, sí, yo como sushi. Pero, ¿qué pasa si nosotros decimos que no? Ok. Entonces, cuando ustedes digan que no, tienen que recordarse que tienen que poner el auxiliar negativo, ¿verdad? ¿Cuál es el auxiliar negativo? Dice, el auxiliar negativo de esas sería el mismo do das, pero negativo, ¿verdad? No, coma, I, y aquí es donde va el auxiliar. Do not o don't, cualquiera de los dos, y el resto. Eat sushi. ¿Ok? Sí, yo como sushi, o no, yo no como sushi. Ok. ¿Me van entendiendo ahí, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Porque después de estas, ¿se recuerdan las reglas de la S que nosotros vimos cuando era she, he o it? Que yo les pasé hasta un resumencito. Sí, profe. Ujú. Los vamos a volver a ver. Porque, ¿qué pasa? Sí, recuerden que la S en el verbo era para cuando nosotros hablábamos de she, de you, y, perdón, de she, de I, she, he o it, disculpen, she, he o it. Entonces, viene una pregunta que dice si does. Por ejemplo, does she play soccer? Les estoy preguntando que si ella juega fútbol. Entonces, si usted me dice que sí, recuérdense, siempre en el examen es más fácil hacer lo negativo que lo positivo. O sea, si le ponen a usted una pregunta de desarrollo, es más fácil decir que sí, perdón, es más fácil decir que no que decir que sí. Entonces dice, does she play soccer? Usted decir yes, dice quién, she. ¿Verdad? Y recuérdense que con she, ¿qué le pasaba al verbo? Tenemos que ponerle una S. Yes, she plays soccer. Pero si dice no, no, entonces sería she y escribimos el auxiliar negativo, en este caso doesn't. No, she doesn't y el verbo queda igual. Play soccer. ¿Verdad? Entonces, es más fácil hacer la negativa porque ustedes en la misma pregunta le dan todo lo que ustedes necesitan. Ya saben que necesitamos el mismo auxiliar que nos dieron en la pregunta. ¿Ves? Aquí viene el das. Entonces, nada más lo vuelven a escribir, pero agregándole un not. El verbo queda igual y el complemento. Pero, si ustedes hacen la oración positiva, si las hacen positivas, tienen que recordarse esto. ¿Qué ves? Aquí el verbo cambió. Ya no es play, sino plays. ¿Por qué? Porque estamos utilizando she. Y cuando es she, recuerden que el verbo tiene que cambiar. Hay que ponerle una S en el verbo. ¿Verdad? Cuando utilizamos she, he o it. Entonces ahí está. ¿Me entendieron esas dos, chiquillos?
Yo sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ok. Igual yo aparte de la clase grabada, como siempre, les paso otro videillo. Entonces voy a pasar uno donde se explique eso. Lo de la regla de la S y así como para que ustedes la tengan ahí. Voy a tomar como una foto y se las voy a pasar. Ahí está como para que les quede más clarito. ¿Qué es todo eso? ¿Ves? Lo del DASEN y eso, pero aquí viene como más general. ¿Ves? Lo que vimos, las preguntillas y eso. Les vuelve a entrar aquí más vocabulario de los días feriados. Puede ser que les entre así como un texto y ustedes tengan que leer vocabulario del día feriado. Por ejemplo, cuándo se celebra, qué actividades se hacen, ¿verdad? Y así. Y después de eso viene este tema, que en este es el que me voy a simple past. En este me voy a quedar un rato, porque es un poco más grandecito. Ok, antes de que se me olvide, chiquillos, para el examen van a poder llevar la lista de verbos, la misma que llevamos para este examen, ¿verdad? Para que no se les olvide. Igual yo voy recordándoles cada ratito, pero para aquello, para que ya se vayan como acomodando. Ok, tenemos lo que es el pasado simple. El pasado simple es como, por ejemplo, cuando ustedes dicen en español, yo comí, yo fui, nosotros estuvimos, ¿verdad? Es algo que ya pasó y no va a volver a pasar. Eso es el pasado simple, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar la segunda columna de la lista de verbos. O sea, en la listita de verbos vamos a ver aquí uno. Esta columna, la que dice pasado simple. La segunda. Entonces, por ejemplo, vean esta. Esta se dice broke, ¿verdad? Es romper, pero en pasado, entonces rompió, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, bought, esta que está acá, aquí dice comprar, pero en pasado, compró. Nada más el verbo lo pasamos a pasado, ¿verdad? Esa es la única diferencia, que el verbo lo pasamos a pasado. Ok. Dice simple past tense, pasado simple. Igual, chiquillos, como en todos los temas, vamos a ver las oraciones positivas, negativas y preguntas. Igual que en todos los temas, ¿verdad? Entonces dice, las oraciones positivas, ocupo que me pongan mucho cuidado acá, porque aquí nosotros, solo en lo que es positivo, y si quieren, si están anotando cosillas, para que lo escriban. Solo en oraciones y en respuestas positivas
vamos a utilizar los verbos en pasado solo para oraciones y respuestas positivas. Porque para lo negativo, o sea, para una oración negativa o para hacer una pregunta, el verbo va en presente. Después les digo por qué, pero para que sepan, solo para las cosas positivas, el verbo va en pasado. Ok, entonces dice aquí, dice, oraciones positivas o positive sentence se van a componer por un sujeto. ¿Verdad? Recuerden que un sujeto es igual que decir un pronombre. El verbo en pasado, o sea, la segunda columna, y un complemento. ¿Ok? Dice aquí, por ejemplo, play, que es jugar. Ese es un verbo regular. Si ustedes ven en la lista de verbos, voy a irme otra vez a la lista de verbos para enseñarles una cosa. Ve aquí, dice, lista de verbos irregulares. Y más abajito dice regular verbs. Entonces aquí están los regulares y los irregulares. En los irregulares como estos, ves que por ejemplo en presente se escribe de una manera, en pasado de otra y en participio de otra. Por eso son irregulares, porque ellos pasan cambiando o hay algunos que nunca cambian. O sea, se escribe completamente igual en las tres columnas. En cambio, los regulares, todos los regulares solo van a cambiar del verbo y le vamos a poner un ed al final, ya sea para pasado o para participio. Todos los regular verbs. Entonces, usted ve aquí, usted agarra cualquiera, por ejemplo, help, termina en ed y en ed, ¿verdad? Aquí más abajito, por ejemplo, play, que es jugó. Entonces, play, jugar, played, jugó. Entonces, eso es los verbos regulares e irregulares. Entonces, en las oraciones positivas vamos a utilizar la segunda columna de la lista de verbos. Aquí. She played tennis. Ella jugó tenis. ¿Ves? El verbo va en pasado. Ella jugó tenis. Ok. Siempre va a ir así. Después dice, tenemos el verbo eat. Eat es comer, pero en presente. En pasado se dice ate. ¿Ves qué cambió? La posición de las letras. Entonces, cuando cambia, ¿ves? Así, que aquí lo que hizo fue que EAT y aquí es ATE. Las mismas letras, pero cambiaron el orden. Ya eso es algo irregular. Entonces sería un verbo irregular. Ok. Entonces, they ate pizza. Ellos comieron pizza. Con solo ya ver ese verbo en pasado, entonces ya ustedes van a saber que es una oración positiva. Recuerden, solo las cosas positivas, ya sean las respuestas de una pregunta o una oración positiva, el verbo va a ir en pasado. ¿Cómo les entraría en un examen? Digamos que ustedes les pongan un completo. Entonces es igual. Por ejemplo, en esta, ¿verdad? Dice she y el verbo siempre se los van a dar en presente, chiquillos. Bueno, ustedes si llevan la lista de verbos se van a salvar, ¿verdad? Entonces usted viene y busca este verbo en la lista de verbos en la segunda, bueno, este lo busca en la primera, porque se lo van a dar en presente, pero usted va a escribir el de la segunda, que se escribe así. Este verbo es regular o irregular, chiquillos. Véanlo así, ¿cómo es? ¿Regular o irregular? No es irregular, profe, porque es de chi, cambia el verbo. No, nada, no, chi no tiene nada que ver. Aquí es solo el verbo. Vean el verbo.
Este verbo es regular. Positivo. Creo que es irregular porque cambia. Exacto. Es irregular porque cambia. Nada más. No importa de quién estemos hablando. Por ejemplo, si yo a usted le doy, porque a veces les entra eso, chiquillos, como que seleccionen si el verbo es regular o irregular. Entonces, por ejemplo, si yo les doy a ustedes así, vean. Need es necesitar. Understand. Ok, de estos verbos, ¿cuál es irregular y cuál es regular? ¿Cuál es el irregular? El de abajo es irregular. Exacto. Este es el irregular. ¿Por qué? Porque vea que se escribe diferente. ¿Ves? Aquí es, hasta aquí van todas las mismas letras, pero ve después de la T. Aquí va una A y una N y aquí dos O. Ya hizo un cambio muy grande. En cambio, ven este, el de arriba. Este es un regular porque como les dije antes, todos los verbos regulares van a terminar igual en ed. Por ejemplo, si les doy otro, digamos que les dé like, gustar. ¿Ves? Entonces, ¿cómo se dice like en pasado? Con ed. Si les doy play, ¿cómo se dice en pasado? Played. Si les doy want, que es querer, ¿cómo se dice en pasado? Wanted. Si les doy travel, que es viajar, traveled, con ed. ¿Ves? Todos terminan igual, con ed, con ed, con ed. Esos son regular verbs, porque ellos son regulares, tienen siempre el mismo fin, el mismo final de la oración. Pero, en cambio, los irregulares no. Vean, por ejemplo, acá. Vean. Si yo les doy a ustedes, no sé, como les dije antes, eat, ate, know, que es saber, en pasado se dice knew. Vamos a ver, go, en pasado se dice went. Have, que es tener, en pasado se dice had. Vamos a ver cuál otro. Say, que es decir, en pasado se dice said. ¿Ves? Ve aquí. Hay demasiadas irregularidades, todos se escriben diferente. Hay algunos que se mantienen algunas que otras letras. Por ejemplo, aquí en have es HA y aquí también. Lo que cambia es que aquí es VE y aquí es una D. O no, conocer, ¿ves? Aquí va una O y aquí se pasó nada más y escribimos una E. Pero igual, son casos irregulares a como está este otro. Could, cortar, que en pasado se mantiene completamente igual. Ese también es irregular. ¿Por qué es irregular? Porque eso casi nunca va a pasar. En realidad solo va a pasar con el verbo could y put, que es poner. Could, cortar y put, poner. Esos son irregularidades. Por eso es que los verbos se llaman irregular verbs, porque son que tienen algunas irregularidades. En cambio, los regular, todos terminan igual, ¿verdad? Hay un montón, por ejemplo, enjoy, que es disfrutar. En pasado se dice igual, con ed. ¿Ves? Ellos no cambian nada, todos tienen el mismo final. Entonces, en las oraciones positivas tenemos que recordarnos que siempre vamos a utilizar el verbo de la segunda columna, ya sea regular o irregular verb. Ok, ahora sí ya me entendieron qué es un verbo irregular y uno regular, chiquillos.
Sí, profe, ya entendí. Cuando cambia totalmente ya la Sí, estructura, sí. ajá, cuando cambia. No importa Correcto, de, profe. ajá, no cambia de quién estemos hablando. No importa la persona, el verbo es el que cambió. Ya sea porque está hablando de ella, de yo, de nosotros, de quien sea. ¿Verdad? Ok, entonces a usted en el examen se lo van a, voy a borrarles esto porque aquí se me van a enredar. En el examen, una oración positiva se la pueden poner así. Por ejemplo, we, espacio, le ponen el verbo, no sé, call, de paz. Nosotros, espacio, llamar el jefe. Entonces, ustedes este verbo lo van a ir a escribir o buscar en la primera columna, pero me escriben el de la segunda. Y este quedaría así y listo, ¿verdad? Porque las oraciones positivas lo único que va a hacer es cambiar el verbo de presente a pasado. Ok. Después de eso vienen las negative sentences. Y vean la diferencia aquí, chiquillos, por eso se lo hice por colores. Vean la fórmula de una oración negativa. Dice que vamos a necesitar un sujeto, recuérdense, nombre, persona o pronombre. Auxiliar negativo, algo nuevo, un auxiliar negativo y vean esto. El verbo va en presente, o sea, la primera columna. Recuerden, solo para las oraciones positivas llevamos el verbo en pasado. En las oraciones negativas, el verbo va a ir en presente. Siempre. Vean, esto es lo que ocupo que no se les olvide por nada del mundo. Porque siempre se les enreda. Solo las cosas positivas llevan el verbo en pasado. El resto no. Ni lo negativo ni las preguntas. Solo las cosas positivas. O sea, ya sea o una respuesta positiva o una oración positiva. ¿Verdad? Y también vamos a agregar un auxiliar negativo. Los auxiliares negativos es did not o didn't. Todas las personas, pronombres, animales o cosas van a trabajar con el mismo auxiliar. ¿Cuál es ese auxiliar? Did not o didn't. ¿Verdad? Recuerda que antes vimos el do y el das. Bueno, ahorita vamos a ver solo el did. Y ese es para todos los sujetos. ¿Verdad? Para todos los sujetos. Ok. Entonces dice así. Dice, she did not play tennis. Ella no jugó tenis. ¿Verdad? Entonces sería, she did not play tennis. Vea el verbo. El verbo se queda en presente, no en pasado. Aunque diga play, yo ya sé que aquí dice jugó por el auxiliar. El auxiliar manda. Entonces, como aquí estoy utilizando el auxiliar did not, yo ya sé que ustedes me están hablando de una oración negativa. Entonces, como me están hablando de una oración negativa, entonces, utilizan did not, ¿verdad? Vean el ejemplo 2, dice, they did not eat pizza. Ellos no comieron pizza, ¿verdad? Aunque el verbo esté en presente, nosotros utilizamos el auxiliar. ¿Cuál auxiliar? El auxiliar did not, ¿verdad? Con eso ya ustedes saben que la oración está en pasado. Ok. Dice, Fernanda did not understand the topic. Fernanda no entendió el tema.
¿verdad? Entonces igual did not y vean el verbo. Queda igual. No le pasa nada al verbo. Chiquillos, si en el examen ustedes me ponen el verbo en pasado, está malo. Tienen que ponerlo en presente porque para eso ya agregaron un auxiliar. En este caso, el did not. ¿Me van entendiendo las oraciones negativas? Sí, En profe, negativas, profe, es lo que como, yo entiendo es que se mantiene igual, disculpe, o sea, no cambia. El verbo no cambia, exacto, se mantiene igual. Nada más le agregamos el auxiliar. Por ejemplo, aquí. Y el did, profe, disculpe, ahí tenemos que ver como que el did es enemigo totalmente de verbo en pasado, no pueden ir juntos, definitivamente. Exacto, no pueden, no pueden. ¿Y cómo les entraría en el examen? Un ejemplo, entonces a usted le van a poner she, digamos, le ponen un verbo work y entre paréntesis va a haber un not. Entonces ya usted sabe que esa es negativa. No sé, on Sundays, ¿verdad? Entonces ya con solo eso, usted ya sabe que aquí agregamos el auxiliar, por ejemplo, en este caso sería, ¿cuál sería el auxiliar? El did not. Entonces ponemos did not y el verbo queda exactamente igual. Y listo. Así nos quedaría eso. profe, y en estas negativas, el did not se utiliza para cualquiera. She, they, y, Exacto. Sí, para todos. ok, para Para, todos, digamos. ajá, para el quien usted esté hablando. Y recuerde que usted puede decir did not o did en el que usted quiera para cualquiera. Solo hay un auxiliar, digamos, para todos. Ok, entonces, hasta ahí, ¿verdad? Después de eso vienen las preguntas. Como les dije anteriormente, solo las cosas positivas van a llevar una, solo las cosas positivas van a llevar el verbo en pasado. Ni las oraciones negativas ni las preguntas, porque aquí también vamos a utilizar el did, ¿verdad? Y recuerden como dijeron ustedes, el did es como enemigo de los verbos en pasado. Entonces, aquí nosotros tampoco podemos utilizar el verbo en pasado, porque vea lo que dice la pregunta. Vamos a utilizar un auxiliar positivo, que es el did, para todos, el sujeto, verbo en presente y complemento. Para preguntar va a ir este orden. Did she play tennis? ¿Jugó ella tenis? ¿Ves? Vean el did. Va aquí, entonces como también utilizamos el did, nosotros no le vamos a poner el verbo en pasado, ¿verdad? ¿Ves? Aquí dice así. Dice, ok, did she play tennis? ¿Jugó ella tenis? Y ahí es donde vamos a responder. Chiquillos, es 1000 veces más fácil, la verdad, dar todo negativo. Como les dije desde las preguntas anteriores, es más fácil dar lo negativo que lo positivo, porque usted nada más se recuerda de los auxiliares. Ah, ok, aquí no tengo que ir a buscar verbos, no tengo que ir nada. Nada más pongo no, ella, el auxiliar did not y el verbo queda igual. ¿Verdad? Did she play tennis? No, she did not play tennis. ¿Qué pasa si ustedes me dicen que sí? Que lo pueden hacer. Yes, she, pero ve el verbo. Tuvimos que cambiarlo. Yes, she play tennis. Porque todo lo positivo lleva el verbo en pasado. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia. Veamos el ejemplo 2. Dice, did they eat pizza? ¿Comieron ellos pizza? Si decimos que sí, estamos diciendo yes, they eat pizza. Sí, ellos comieron pizza. Ve el verbo en pasado. Pero si decimos que no, es decir, no, they did not eat pizza. O sea, en la misma pregunta me dan el auxiliar
nada más le pongo el not y el verbo, ¿verdad? En cambio, en la positiva yo tengo que cambiar el verbo, porque si ustedes en el examen no me cambian el verbo, ya está mal. Por eso les digo que es un poquito más fácil decirlo o sea, de manera negativa que de manera positiva. ¿Me entendieron ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Todo eso está aquí. ¿Alguien me habló? No. No, ok. Creo que es que alguien tiene el micrófono prendido. Dios. Chiquillos, fue que me salí sin querer. Ya les comparto otra vez. Ahí. ¿Están viendo el libro? Sí. Sí, profe. Ok. Sí. Ok. Aquí en el libro viene como, ¿ves? Regular verbs e irregular verbs, que es exactamente lo que yo les acabo de explicar, ¿verdad? Los verbos regulares e irregulares, pero ustedes igual van a tener la listita de verbos, entonces eso les va a ayudar. ¿Ves? Aquí están las oraciones positivas, ¿ves? Que el verbo va en pasado. Y las negativas, que el verbo se mantiene en presente y el auxiliar did not o didn't. Lo mismo que les acaba de decir. Y aquí las preguntas, did you, ves el did y aquí. No falta este tipo de preguntas, que son preguntas con WH. Como es igual que todas, pero se las voy a poner aquí para que en el resumencito les queden todos juntos. Ok, aquí la diferencia, chiquillos, de las otras preguntas es como siempre. Preguntas con WH, o sea, el what, el where, el when, ¿verdad? Por ejemplo, when. ¿Alguien sabe qué significa when? Profe, no era donde. En el examen venían algunas preguntas, ¿verdad? Con W. Ajá. A mí eso se me hizo bola. When es cuando. Ayer yo le pasé al grupo de séptimo, porque ellos hasta ahorita lo están viendo. Una imagencita, espera para ver si se las hago llegar a ustedes. Esta. Se las voy a pasar para que ustedes ahí más o menos la tengan. Ahí se las pasé. ¿Qué es eso? ¿Cómo se dice where? Digamos, when es cuando, ¿lo ve? Aquí están para que las estudien, chiquillos, sí, porque estos son preguntillas. A ustedes siempre se les olvida eso. Ahí se las pasé. Entonces, si yo le digo a usted, when did you
¿Qué estoy preguntando ahí, chiquillos? When es cuando, ¿verdad? ¿No es algo así como cuando va usted a San José? Ajá, pero en pasado, ¿verdad? Porque el tema es pasado, es cuando fue usted a San José, pero sí, exacto. Eso es lo que significa. Entonces, ¿cuándo fue usted a San José? Entonces yo digo, yo, I, y el verbo en este tipo de preguntas, si esto es hacer una oración positiva. Entonces, siempre, aunque yo no quiera, tengo que poner el verbo en pasado. ¿Por qué? Porque el verbo hay que ponerlo en pasado porque no va a haber auxiliar, no va a estar el did. Entonces yo digo, I travel, ¿sí? Es una pregunta, entonces la pregunta va en pasado y la respuesta en presente. No, no, las dos van en pasado. Nada más que aquí el verbo va en presente y el verbo aquí en la respuesta va en pasado. Pero los dos es Ah, ok, pasado. ok, Digamos, ok. aquí yo le pregunto a usted, ¿cuándo usted fue a San José? Y usted me dice, yo fui a San José, o no sé, Monday. Yo fui el lunes a San José, ¿verdad? Entonces, recuerden como antes nos dijo Rosa, si estaba el did, el verbo automáticamente tiene que ir en presente, fijo. Pero con solo que ya esté este did, ya usted sabe que yo le estoy hablando del pasado. Ese es el detonante número uno del pasado, el did, ¿verdad? Pero en lo que usted me va a contestar, ve que no estoy diciendo que no, porque yo no puedo decir, digamos, si yo le pregunto a usted, ¿cuándo usted fue a San José? Yo ya sé que usted fue a San José, nada más que yo no sé cuándo fue, pero sé que de fijo usted fue a San José. Entonces usted dice, I travel, yo fui a San José el lunes. ¿Ves que es una oración positiva? Entonces, como es positiva, recuerden, todo lo positivo y ya sea en preguntas, perdón, ya sea en respuestas o en oraciones, como en este caso, tiene que ir el verbo en pasado. Vamos a ver otra. Where. ¿Qué significa where, chiquillos? ¿Dónde, creo? Ajá. ¿Dónde? Entonces dice, ¿dónde? Y go es ir. Entonces, ¿dónde fue usted ayer? Entonces, aquí, ¿qué contestarían ustedes? ¿Cómo iría ese verbo? ¿Presente o pasado? Pasado, no, pero Pasado. Exacto, exacto, sí. El verbo va en pasado. Entonces yo digo I. Y entonces ahí es donde ustedes van a buscar el verbo en la lista de verbos. El go. Van y lo escriben, lo buscan en la lista de verbos. Goes. No, ese se escribe así, went. Goes es para she, he o it en presente. Véalo aquí donde está. Vamos a la lista. Ese está en la segunda hoja. Ya hasta me lo sé el orden yo. Ve, goes o go es de la primera columna, pero nosotros la columna que tenemos que utilizar es la segunda. Entonces sería went. Ok, chiquillos, este verbo es un verbo regular o irregular. Así está en presente y así está en pasado. irregular. Regular, profe. ¿Cómo? ¿Irregular o regular? Es que no los escuché. Regular, profe. Ok, Irregular porque cambia. exacto, es irregular. Recuérdese que para que sea regular tiene que terminar en ed. Es irregular. Vea, está entre go y went. No tienen nada de igual, nada.
Entonces, como son Profe, y si comportamientos fuera diferentes, goes, es que goes es en presente. O sea, por eso, pero no tiene nada que ver con regular ni irregular. no, porque ellos dos trabajan juntos. Son como un equipo. Como que aquí diga uvas y aquí manzanas, las dos Ok. son frutas. Entonces van juntos. Ahí no, eso no tiene nada que ver que sea regular o irregular. Los dos son irregulares, digamos. ¿Ve? Profe, para que sea regular tiene que terminar en ed, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Solo así. Por ejemplo, play. ¿Ves que es así? Esa es la regla para que sea regular. Que el verbo quede, o sea, le agreguemos solo ed. O sea, es el mismo verbo, pero con ed nada más. Por ejemplo, ¿ves? Aquí en la lista ustedes las van a ver, vea. Hay un montón. Ve, aquí dice regular verbs. Vea todos estos, cualquiera de estos, ustedes vean aquí. Todos, vea, por ejemplo, visit, que es visitar. Vea, aquí está en presente, véalo en pasado, con ed. Cualquiera de todos estos de aquí para abajo, todos el que ustedes agarren, por ejemplo, answer, que es responder, le ponemos ed, ¿verdad? Listen, que es escuchar, le ponemos ed. Vamos a ver, love, que es amar, le ponemos la d, también termina en ed, amo. ¿Ves? Todos estos son los que son regulares. ¿Por qué? Porque solo le agregamos ed. ¿Ves? Open, abrir. Open it con ed. Son menos los regulares que los irregulares. ¿Ves? En cambio, los irregulares. De la columna 1 a la 2, ellos cambian. La mayoría, vea. Por ejemplo, ve aquí. Ring, que es llamar, y rank, llamó. Solo es una letra lo que cambia, pero ya por esa letra ya es irregular. Ninguno termina en ed. Ninguno. Este que está acá es que se vino aquí. Este va en la lista de abajo. Es un dedazo, ¿eh? Es el único que está aquí. Pero por ejemplo, veamos aquí. Por ejemplo, vamos a ver verbos como comunes. Forget, que es olvidar. ¿Ves? Vea este, forgot. Solo es una O, pero ya por esa O es irregular. Forgive, que es perdonar. Ve aquí, forgave. Lo que cambia es la A, pero por esa A ya es irregular. Vea este, choose, escoger. Aquí lo que pasó fue que le quitamos una O cuando es pasado. Entonces ya es irregular. Y could, como les dije antes, could o cost, estos dos que están acá juntitos, ellos son irregulares porque vea lo que pasa, no les pasa nada. O sea, quedan completamente igual. Eso casi nunca va a pasar. Entonces, eso es una irregularidad. ¿Verdad? Ahí hay varios. ¿Ves? Aquí está otro. Vea, cast. No le agregamos ni tan siquiera el ed ni nada. Recuerde que para que sea regular, tiene que tener ed. Si no lo tiene, no lo es. Entonces, aquí como estábamos antes, dice, where did you go yesterday? ¿Dónde fue usted ayer? ¿Ves? I went, ya es irregular, cambió. No sé, tú a la juela. Yo fui a la juela. ¿Ves? Ok. Si yo les digo a ustedes, what did you did you play? Ay, ¿qué estoy preguntando aquí, chiquillos? Como que jugó usted el sábado, domingo, sí, sábado creo. El domingo, ajá. ¿Qué jugó usted el domingo? Entonces, ¿cómo contestan ustedes? Recuerden, siempre que venga you, ustedes escriben I. I. Y este verbo se escribe así.
¿ese verbo es regular o irregular? Irregular. ¿Cómo? Es que no los escuché, todos hablaron al mismo momento. Irregular. Irregular. Ok. Es regular. Voy a ponerlo aquí en una notita porque creo que no se les olvida, vea. Tómelo en foto o lo que sea. Los verbos regulares terminan todos en ed. Nada más. Los regulares Sí, yo me terminan guié en porque ed. cambió ¿Porque cambia qué? porque digamos, de play pasó a, digamos, con el ED, pero se me olvidó que cuando termina en ED es regular, sino que lo vi como que la palabra cambió. Ajá. No, no importa, es que son nuevos. Eso está con el tiempo y usted se la va pegando. Y aquí los verbos irregulares, regulares, cambian por completo. O no cambian nada, ¿verdad? Entonces hay dos maneras. Por ejemplo, el go, que se escribe went, cambió todo. O está el otro, que era, por ejemplo, cut, cortar, que se escribe igual, ¿verdad? Entonces, estos son dos casos de irregulares. Y de regulares es, por ejemplo, vamos a ver, like, like. O, no sé, play, como les dije, ¿ves? Terminan en ed. Entonces, si quiere, voy a ponerles como en una imagencita esto, para que les quede ahí, para que se les vaya pegando. Igual como les dije, ustedes van a llevar la lista de verbos, pero ¿qué pasa si les ponen un verbo ahí y que les digan a ustedes, el verbo es regular o irregular? Entonces que ustedes pongan irregular o regular, ¿verdad? Entonces ahí. Entonces, chiquillos, ¿cuándo nosotros vamos a utilizar los verbos en pasado? Para las respuestas positivas y las oraciones positivas. Para todo lo negativo, el verbo va en presente y también para las preguntas. Recuérdese, ve aquí, vea todas las oraciones negativas, verbo en presente. Preguntas, verbo en presente, ¿verdad? Verbo en presente. Solo para las cosas positivas va el verbo en pasado, para que no se les olvide. Voy a pasarles este otro resumen. Igual yo les voy a pasar a ustedes como un videíto, ¿verdad? Porque la clase va grabada, pero dura ahí un montón de horas. En cambio, les voy a pasar como un videíto donde solo hablen de eso. Ahí se los pasé. Que era todo lo que estábamos viendo en este momento. Y aquí están unas prácticas, que es con lo mismo. Ustedes tienen que contestarlas. Por ejemplo, ¿dónde estuvo usted? Yo fui, por ejemplo, aquí dice que las preguntas las hagan con su último feriado. Digamos que con el Día de la Madre, que fue el último feriado. ¿Dónde fue usted? Yo fui a la casa de mi abuela. ¿Cuánto estuvo usted ahí? 3 horas, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, estas son preguntillas. También vienen las del was y el where, que son las que ya vimos. Y ahí va. Ok. Voy a pasárselas aquí. Qué necia con esto que lo agarro así tan raro.
Veamos aquí. Voy a ponerles aquí, vean. Como una imagen y se las voy a pasar al grupo como para que practiquen. Vamos a ver. Estas me encantan. Así a veces vienen en el examen, chiquillos, que es completarlo. Estas son son fáciles, pero tienen que ir ustedes con cuidado. Por ejemplo, veamos la 2. Dice he, espacio, from London sometimes ago. Y viene el verbo come. Entonces, la 2 es una oración positiva, negativa o pregunta. Chiquillos, la 2. ¿Cómo es? ¿Es una pregunta positiva, No, negativa o les estoy preguntando, ¿qué creen ustedes que sea? ¿O una oración positiva, o una negativa, o una pregunta? ¿Cuál de las tres es? Me parece que es una pregunta, profe. positiva? Es una Una pregunta oración positiva porque no lleva signo de Es pregunta. positiva, profe. Sí, Exacto, cierto, No es, no. no es negativa porque no lleva el not. exacto. Es una oración positiva. No es pregunta porque no hay signo de pregunta, ni un not porque no está un not. Eso es lo primero que tienen que llegar ustedes a hacer al examen con este tema, porque recuerden que este tema era, ay, que el verbo va en presente, ay, que el verbo va en pasado. Entonces, lo primero que tienen que hacer es seleccionar cuáles son preguntas, cuáles son oraciones negativas o positivas. Entonces, como ya sabemos que la número 2 es una oración positiva, ¿cómo iba el verbo, chiquillos? ¿En presente o en pasado? En las oraciones positivas. pasado, profe. En pasado, exactamente, en pasado. Entonces, este verbo que me dieron en paréntesis, ya ustedes van y lo buscan en la lista de verbos, que vean aquí donde está, com. ¿Ves? A usted se lo van a dar en presente. Entonces, usted tiene que escribir el pasado, que sería así, came, se escribe came, ¿verdad? Entonces, volverlas a escribir ahí. Ok. Entonces venimos y los escribimos a una imagencita. Es que es una foto eso, entonces aquí escribimos cam. La número 3, ¿qué es, chiquillos? Oración positiva, negativa o pregunta. Negativa, Negativa. profe. Negativa, exacto. Entonces, cuando es negativa, ¿cómo va el verbo? Queda igual, profe. Exacto, queda igual. ¿Y por qué queda igual? ¿Qué le vamos a agregar en este caso, qué agregamos aparte del verbo que queda igual? Did El did, pero negativo, o sea, el did not, ¿verdad? not. Ajá, el did not. Entonces, igual, volvemos aquí y escribimos did not. Ok, entonces vamos de nuevo. Entonces venimos y escribimos did not. Did not y el verbo igual, choose. La número 4, ¿qué es? Oración positiva, negativa o pregunta. Pregunta. Pregunta positiva. La 4. La 4 es una pregunta, exacto. No es oración positiva. Ve el signo de pregunta que hay aquí. ¿Verdad? Entonces, ok. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Usted está grabando la clase? Es que yo acabo de entrar hace poquito. Sí, sí, sí. Ahorita se las paso cuando terminemos. Entonces, cuando es pregunta, ¿cómo quedaría, chiquillos?
Profe, si no me equivoco, hay que agregarle el did también, ¿o no? Ajá, en pregunta va el did de primero y el verbo queda o no queda igual. Queda igual. Exactamente. Queda igual. Entonces, aquí yo le pongo el did y aquí el verbo y pongo speak, ¿verdad? Ahí. Ahí nos quedan. Chiquillos, regálenme un segundo porque Maritza me puso un mensaje para ver qué fue. Era para decirme, chiquillos, que hoy era feriado. Pero bueno, no importa, ya les di la clase, mejor, así no nos atrasamos. Que hoy era feriado, entonces no sé si más bien de aquí para las demás clases, ¿tienen otras clases ustedes aparte de inglés? No, bueno, yo no, profe. No, ok, bueno, que hoy era feriado, entonces hoy no se daba esta clase, pero bueno, no importa, así no nos atrasamos. Ya se las di, ya que, ya por si ya casi terminamos. Y Ya va también, ganando. sí, también me dijo que si ustedes, alguien tiene que ir a hacer examen a Palmares, el examen sí se aplicaría hoy, digamos, por si hay alguien que tiene que ir a hacer examen hoy, la UNED sí está abierta normal. Eran las clases las que no se dan, pero bueno, entonces por aquello, em, de ahí, ya la dimos, ya que ya vamos avanzados. Ok, entonces, aquí iba el did y el verbo quedaba igual, ¿verdad? Porque es pregunta. En las 5, ¿qué es, chiquillos? Oración positiva, negativa o pregunta. Positivo. Positiva. Positiva. Entonces, ¿cómo va este verbo? ¿Cómo iría el verbo? ¿En presente o en pasado? En pasado. Exacto. Entonces lo escribimos aquí. Vamos a ver dónde está. Este, bueno, por ahí está. Ese es regular también. Ese iría con ed, ¿verdad? Con ed. Este que está acá, la 6 no la veamos porque la 6 tiene un error, viene flying. Este verbo no puede ir así porque ese verbo ya está en otro tiempo, no está en presente, sino que está en presente continuo. Entonces la 6 tiene un error, digamos que no la veamos para que no se me enreden, porque el verbo siempre se los van a dar a ustedes en presente. La 7 es una pregunta, entonces igual iría el did aquí y aquí el verbo sleep que queda exactamente igual en presente, ¿verdad? Ok. Dice, veamos, la 7 es una pregunta, entonces did y sleep. La 8 es una oración positiva, entonces win
iría en pasado. Este es un verbo irregular, se escribe won, o sea, en lugar de esa W va una O. Perdón, en lugar de esa I va una O. Profe, cuando la oración es positiva, el verbo es pasado, eso sí. Exactamente, exactamente. Y cuando es pregunta, Cuando es ok, pregunta, el verbo va en presente, igual que las negativas. ok, Ujú. ok. Pero no se nos puede olvidar el did, ¿verdad? El did not o el didn't, ¿verdad? Porque si ustedes me escriben el verbo en presente, pero no le escriben el auxiliar, igual está mala. Tenemos que poner el did not en las negativas o el did en las preguntas, ¿verdad? Ok, la 9 y la 10 son oraciones positivas, entonces esas dos, el verbo iría en pasado. Ahí les pasé esa imagencilla, chiquillos. Aquí en internet ustedes encuentran un montón. Vamos a ver, aquí hay otra. Les voy a pasar unas que otras ahí como para que ustedes las vean. Ah, esta es la misma que acabamos de la otra, hay que verla. Ustedes en internet encuentran un montón que pueden utilizar o hacerlas, ¿sí? Como para que practiquen. Creo que aquí hay una, vamos a ver esta que es. No, estos otros temas. Simple present. Es que hay más del presente que del pasado. Esta creo que es una. Vamos a ver. Ah, ok, sí, ves. Aquí hay otra, simple past. Se las voy a pasar. Esas como para que ustedes las hagan. ¿Verdad? Entonces ahí copiar imagen. Como para que tengan unos ejemplos. Porque veo como que en el libro, que es aquí, casi no hay como muchas prácticas. Entonces para que ustedes no se enreden. Y aquí vamos a quedar, chiquillos. Esta que dice past continuous, como les dije al inicio, no les voy a dar este otro hoy, se los doy el otro sábado, porque si no se me van a enredar. O sea, son muchos tiempos gramaticales. Ya hoy vimos el verbo to be, las yes no questions del presente y también el pasado simple. Entonces, si les doy esta otra, se me enredan. Ya sería demasiado. Entonces, esta que está acá, las vemos la otra semana para que no se me enreden. Igual ya vamos a terminar la unidad 4, solo nos queda eso. Esto es igual, más vocabulario de los feriados. Y si no me equivoco, ya después, bueno, este otro que es el cero condicional, ese es sencillo, porque ese nada más, con la lista de verbos es escribir los verbos, nada más. Profe, ¿y no hay tareas? No, la tarea es como antes les dije, la tarea de ustedes ahora está disponible del 9 al 15 de septiembre, o sea, hasta la otra semana, no esta que viene, la que sigue. Bueno, Profe, solo quedan 3 sábados y vamos a examen, ¿cierto? Creo que son 2 sábados. Voy a ver. Em, Sí, creo que son 2 sábados y examen, 2 sábados más y examen. ya le digo. Regáleme un segundo para ver. Ok, creo que sí creo que es del 23 al... No, en ese tampoco. Profe, creo que es 21 22. Sí. Sí, en semana 10. Sí, exactamente. O sea, mi examen sería el 22 de septiembre. Todavía nos quedan exactamente. O sea, este fin de semana que estamos y 2 más. Y el que dice 3 ya sería. Ujú. profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Nosotros realizamos el segundo examen y después de ahí nos dan alguna nota o algo así, a ver cómo vamos para el tercero. Igual ¿O no? en la plataforma les van diciendo a ustedes cómo va usted para el tercero. Usted ve, en este momento ya usted puede ir viendo hasta lo que usted lleva de promedio. En calificaciones, usted se mete acá, obviamente ¿Dónde lo veo? a mí me sale aquí el de todos,
Pero digamos, por ejemplo, entonces Ajá. yo le digo al final y aquí ya va diciendo cuánto tienen ustedes de promedio. Igual, si alguien lleva más de 90, creo que aquí Ah, varios llevan 90 en el primer examen. Si tienen 90 en el otro examen y en las tareas, se eximen y no hacen el último examen, ¿verdad? En caso de que hay alguno aquí. Sé que hay varios, pero es que no me recuerdo quiénes eran. Ya he revisado muchos exámenes. Entonces, más o está bien, menos, profe. Gracias. ujú, con gusto. Chiquillos, no sé si tienen alguna otra duda o consulta. No, muchas gracias, hasta luego. No. Ah, ok. Bueno, entonces ahorita les paso el video de la clase grabada, chiquillos. Y si no tienen dudas ni consultas, entonces ya podemos ir terminando la clase.